alabamos esta mañana, Señor, te pedimos por las ofrendas, los diezmos que han sido entregados, que siempre, Señor, sean usados para tu honra y para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos esta mañana, Señor, y te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, en lo que no podemos hacer. Hacemos lo que podemos hacer, pero tu Espíritu Santo pone lo demás. Te bendecimos este día y te damos gracias. Señor, ahora ayúdanos a entrar en tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender, Señor, lo que escuchamos. Padre, háblanos. Cuando abra mi boca, llénala tú, Señor. Señor, ayúdame a poder verbalizar lo que me has enseñado, lo que he aprendido, Señor, por medio de tu palabra santa. Y reprendo, Señor, todo estorbo esta mañana. Todo lo que quiera venir, Señor, a dividir, que quiera venir a sembrar cizaña, Señor, los atamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este día vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Colosenses. Y si se recuerdan, la semana pasada vimos que cada creyente ahora está vivo para Dios y que podemos comprender las cosas espirituales, realidades y bendiciones de Dios, ¿verdad? A veces platicamos de ciertas cosas y la gente del mundo no entiende. O estoy seguro que han escuchado a alguien decir, pues yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Entonces, las escrituras, la palabra de Dios, no se pueden comprender simplemente con el intelecto humano, ¿verdad? Tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Es así como comprendemos. Por eso es importante, a mí también a veces se me olvida, cuando comenzamos a leer las escrituras, pedirle al Señor Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que estoy leyendo. Dame revelación sobre lo que estoy leyendo. Porque las cosas espirituales, las cosas de Dios son reveladas por el Espíritu Santo. Es así como podemos comprender las cosas espirituales, las realidades espirituales, las bendiciones de Dios. Las podemos comprender. A veces me ha tocado en el pasado cuando hablo sobre la gente de lo que está pasando en Estados Unidos y les digo que es que se están cumpliendo las escrituras. Todo lo que está pasando también es a causa del pecado. Y no me comprenden, ¿verdad? Ellos buscan una respuesta terrenal, ¿no? Pues es porque no se está haciendo esto acá o porque la economía está acá, pero no comprenden que detrás de todo ello hay fuerzas espirituales buenas y malas que están trabajando. Entonces, nosotros los creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, a Yeshua, nosotros por medio del Espíritu Santo podemos comprender las cosas espirituales. No busquen comprender la palabra de Dios, hermanos, aparte del Espíritu Santo de Dios. Porque no va a suceder, no va a pasar. Son reveladas de lo alto. Entonces vimos también que debemos pensar en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Lo hacemos llenándonos de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pensar en las cosas de arriba? Pues llenándonos de la palabra de Dios. ¿Verdad? Constantemente, estando leyéndola todos los días. Una de las cosas que les aconsejo que lean a diario, si pueden, aparte de lo demás que lean o estudien, son los salmos. Lean los salmos son poderosos. Los salmos son el himnario de Israel. Es ahí donde ellos cantaban sus cantos, sus canciones, sus cánticos, los salmos. Y tenían un salmo casi para todo. Y en los salmos se encuentran tantas cosas. Estoy asombrado, sorprendido, ¿verdad? El consejo para vivir, para nuestro comportamiento. Hay profecías del Mesías, de Jesús. Se encuentra aliento para cuando alguien está pasando por dificultades, Señor. Vemos las quejas de David, cómo se presentaba a Dios y derramaba su corazón. Y es un libro muy poderoso y se lo recomiendo. Lean un salmo diario y van a ver cómo sus vidas van a cambiar. Vimos también que como hijos de Dios debemos apartarnos del pecado, ¿verdad?
Vimos esa porción de la Biblia que dice que tenemos que apartarnos del pecado. No podemos vivir en pecado. Jesús vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. No vino para que pequemos más cómodamente, ¿verdad? Muchas veces, aunque a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero por implicación, muchas congregaciones tristemente no hablan ni redargüyen del pecado, no hablan a la gente al arrepentimiento, ¿verdad? Que tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestros pecados y por lo tanto la gente está muy cómoda en sus pecados. Personas viviendo en fornicación, ¿verdad? Teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio como si fuera cualquier cosa. Personas que se divorcian por cualquier cosa, siguiendo las cosas del mundo. Hay una razón en el mundo donde se divorcian que se llama diferencias irreconciliables. Básicamente se pueden divorciar por cualquier cosa, ¿verdad? No entendiendo la iglesia que por la palabra de Dios, que Dios mira esas cosas muy en serio. Dice la palabra de Dios que Él odia el divorcio. Y un día vamos a rendir cuentas, hermanos. Tenemos que prestar mucha atención y cuidar nuestra vida espiritual, nuestros corazones, que no estemos siguiendo los consejos del mundo y estemos ignorando lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Personas que se le llevan diciendo malas palabras o se las llevan diciendo chistes sucios que van en contra directamente de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y una vez más, todos hemos cometido esos errores, pero tenemos que arrepentirnos a diario, hermanos, ponernos en bien con Dios, porque tenemos que vivir vidas santas, apartadas del pecado. Tenemos que comprender eso. Tenemos que dejar de imitar al mundo. Tenemos que dejar de buscar consejos del mundo. Hermanos, ¿cómo nos van a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios el mundo si están muertos en sus pecados? Y recordemos que Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros de acuerdo a su palabra. Tomemos nuestro caminar con Dios muy en serio. Autoexaminémonos, ¿verdad? ¿Dónde estoy con Dios? Examina, oh Dios, mi corazón, escribió el salmista, y mira si hay algún mal dentro de él, ¿verdad? Tenemos que, hermanos, aprender y reconocer que este mundo va de mal en peor. Cada vez están sacando cosas más sucias. Estoy asombrado de lo que nuestro gobierno está apoyando en estos días. Es el mal ya abierto, ya está desenmascarado. Antes, cuando menos lo cubrían un poco, pero ahora está desenmascarado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos más a Dios, acercarnos más a Él, viendo que pronto viene la venida del Señor. Todo eso es el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo dijo a Timoteo, dice, los hombres van a ir de mal en peor, van a ir empeorando. Y lo estamos viendo en estos días. Estamos viendo, no sé si se dieron cuenta de la compañía de Disney, ¿verdad? Cuando menos en el pasado podíamos esperar de que los niños pudieran ver algo seguro, pero en estos días están apoyando cada perversidad. Y básicamente se está, hermanos, desenmascarando el enemigo. Y todas las instituciones que son gobernadas por los que sirven al maligno, simplemente ya no les importa, se están desenmascarando. ¿Qué nos dice eso? Que está muy pronto la tribulación, porque se va a manifestar lo que ya habíamos hablado, el anticristo o el antimesías. Este hombre que lo llaman el hombre de iniquidad, que básicamente quiere decir el hombre sin ley. No hay ley, no están reforzando las leyes. Están entrando a robar en tiendas, sí, y muchas veces los dejan que roben porque les tienen miedo, la policía no viene. Hermanos, estamos entrando en esos periodos donde se va a manifestar el hombre sin ley o el hombre de iniquidad. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque Jesús, Yeshua, va a venir por su iglesia, por nosotros muy pronto. Y si estamos viviendo en pecado, hermanos, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Tenemos que comprender eso. Tenemos que irnos santificando cada vez más y más, ¿verdad? A nosotros erguirnos y volver nuestro rostro hacia los cielos, debemos de ir santificando nuestras vidas más y más. Tenemos que tomar la palabra de Dios, nuestra salvación, muy en serio. Dice que la trabajemos con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Que no la tomemos a la ligera, que no creamos que, oh no, si todo va a estar bien. No, hermanos, tenemos que esforzarnos por acercarnos más a Dios y por ser obedientes a su palabra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.
Pablo comparó a apartarnos del pecado como quitarnos vestiduras sucias, ¿verdad? Y ponernos las vestiduras de gloria con las cuales Dios nos ha bendecido. Bueno, vamos a comenzar, me pasé un poco más de tiempo. Entonces, este día quiero intitular este mensaje, El cántico de nuestras vidas. El cántico de nuestras vidas. Vamos a ver hoy la porción de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Y vamos a comenzar en el nombre del Señor ahí en el verso 12. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a ver, examinar un poco más de cerca esto. Entonces, nuestra posición como hijos de Dios demanda cierta conducta del creyente. Si nos identificamos con Jesús, entonces eso demanda cierta conducta de nosotros. Escriban sus papeles. Así como debemos quitarnos como ropa sucia las obras de la carne, debemos ahora vestirnos de las virtudes divinas. Así como debemos quitarnos como ropa sucia las obras de la carne, debemos ahora vestirnos de las virtudes divinas. Entonces, los escogidos de Dios son los verdaderos creyentes que han sido elegidos de Dios. Esos son los que son escogidos de Dios, los que le pertenecemos a Dios. Eso es lo que es escogido. Ahora, nadie es salvo, escuchen esto, es muy importante. Nadie es salvo únicamente por su propia elección, mas solamente por la eficaz, gratuita, no influida y soberana gracia de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, está hablando Jesús. Dice, ustedes no me escogieron a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, por eso, hermanos, es que ninguna persona podemos jactarnos de nuestra propia salvación. No podemos jactarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que Dios dijo, a ti te voy a salvar, tú te vas a condenar. ¿Eso es lo que quiere decir? No. Los elegidos, los escogidos, son aquellos que responden positivamente al llamado de Dios. Dios constantemente nos está llamando, ¿verdad? Él hizo un camino, Él trazó una senda gloriosa para los que le obedecen. Entonces, Dios constantemente está llamando a la gente, vengan a mí, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y los elegidos, los escogidos, son aquellos que hemos respondido positivamente al llamado de Dios, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Esos son los escogidos, los elegidos. A veces me ha tocado hablar con personas y quieren alegar y decir, no, entonces Dios condenó a unos y condenó a otros, pero les quiero saber entender que el hecho de que están hablando conmigo y les estoy hablando de la salvación, Dios los está llamando. Si ellos responden positivamente al mensaje del Evangelio, entonces pasan a ser los escogidos, los elegidos. Pero muchas veces vamos a encontrar, desafortunadamente, que muchas personas que solamente quieren justificar su incredulidad. En otras palabras, han rechazado a Dios y nada los va a convencer de recibir a Jesús como su Salvador, sino simplemente quieren alegar, quieren pelearse, quieren justificar su rechazo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en la segunda carta a Pedro 3:9? Fíjense lo que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Fíjense eso, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor constantemente está llamando. Pero tristemente, la mayoría de la humanidad
no quiere nada que ver con Él. Entonces, cuando Jesús hace el llamamiento, a veces usa predicadores, a veces nos usa individualmente, persona con persona, a veces Dios, Jesús mismo se manifiesta a personas. Hay personas que han sido salvas porque Jesús se manifiesta a ellos, como no sé si han escuchado historias que mucha gente en Irán, en Irak, en muchos países musulmanes, Jesús se les está apareciendo y están siendo salvos, ¿verdad? Hay una iglesia muy fuerte, ¿cómo les llaman? Iglesia subterránea, o sea, tienen que adorar a escondidas, que fueron salvos porque Jesús se les apareció. Entonces, el Señor nos habla de muchas maneras. Tal vez alguien esté escuchando mi voz en este video, no es accidente. No conoces al Señor, te está llamando, Jesús te está diciendo, vuélvete de tus pecados, arrepiéntete y ven a mí, ¿verdad? Entonces, los que responden positivamente al llamado de Dios pasan a ser los escogidos y los elegidos de Dios. Y equivocadamente, Jesús quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si fuera por Él, todo el mundo lo recibiría, pero ahí es donde entra el libre albedrío. Dios nunca va a obligar a nadie a recibirlo. Tenemos que entender eso. Tenemos que recibirlo voluntariamente y de todo corazón y entregar nuestras vidas a Él. Entonces, tal vez el Señor te está haciendo una invitación ahorita, que me estás viendo. Y yo te aconsejaría, no endurezcas tu corazón. Dale tu vida a Jesús. Te está llamando. No es accidente que estás oyendo mi voz en estos momentos. No es accidente. Él te está llamando. Él te ama. Él murió por tus pecados. Pagó un precio terrible. Y ahora si tú pones tu fe y tu confianza en Él, si te decides devolverte tus pecados y entregarle todo tu corazón a Él, Él te quiere salvar. Entrégale tu vida. Él te ama. Muy bien. Entonces, los elegidos de Dios somos santos y amados. Mira, esto. Ok. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, somos santos en que hemos sido sacados del mundo y apartados para Dios. Eso es lo que es ser santos, ser santidad. Ya somos apartados. No somos parte de este sistema mundanal. El Señor nos ha sacado y ahora somos parte del reino de Dios. ¿Verdad? Escriban sus papeles. Como elegidos, ahora somos el objeto del amor incomprensible y especial de Dios. Eso es tremendo. Como elegidos, ahora somos el objeto del amor incomprensible y especial de Dios. Y esto en cierta medida, el ejemplo que puedo dar es nuestros hijos, ¿verdad? A todos a los que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres y madres, sabemos el amor que tenemos a los hijos, ¿verdad? Que no hay nada que no haríamos por ellos, ¿verdad? Un amor muy especial. Sí, amamos a otros, amamos a nuestros hermanos en Cristo, debemos amar a la gente, pero tenemos un amor muy especial hacia nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Entonces, de igual manera, Dios ama al mundo, Él ama a todo el mundo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Yeshua, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él ama al mundo, pero déjenme decirles que tiene un amor muy especial para nosotros que somos sus hijos. Nos santificó y somos amados de Él. El Señor nos ama de una manera que no comprendemos. Por eso debemos de poner nuestra confianza en Él, porque Él tiene nuestros mejores intereses en su mente hacia nosotros, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ti, nos reveló en Jeremías, dijo, planes de hacerte bien y no mal, planes de darte un futuro y una esperanza, ¿verdad? Entonces, tenemos esa posición, que somos escogidos, somos hijos de Dios, y Dios tiene un amor muy especial para nosotros como nuestros hijos. Perdón,
como sus hijos. Entonces, por lo tanto, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, ahora Dios nos dice que nos vistamos de, y vamos a ver, entrañable misericordia. Mira, a lo mejor se me olvidó poner. No. Uno más ahí. Ok, no lo puse, pero vamos a hablar de los diferentes, las diferentes virtudes que el Señor quiere que nos vistamos. La primera es entrañable misericordia. Esto habla de tener un corazón lleno de compasión, ¿verdad? Compasión, estar dispuesto a tener compasión a la gente, ¿verdad? Muchas veces, desafortunadamente, porque pensamos en la carne, a veces miramos a ciertas personas y las despreciamos. Tal vez un pobre en la calle, o una persona que es drogadicta, o una persona que no funciona muy bien de la mente. Y muchas veces, cuando caminamos en la carne, en vez de sentir amor por ellos o misericordia, sentimos rechazo. Pero la verdad, hermanos, es de que debemos de tener, así como Dios tiene entrañable misericordia hacia nosotros, nosotros también debemos tener misericordia hacia otros, ¿verdad? Un corazón lleno de compasión. Una de las formas es dar a los pobres, dar de nuestras finanzas a los ministerios de las viudas, de los huérfanos, ¿verdad? Tener compasión de la gente. Cuando vemos a alguien de la gente que a lo mejor vive una vida perversa, sexual, en vez de rechazarlos y condenarlos, debemos de tener de compasión por estas personas, ¿verdad? Jesús vino a sanar y a salvar al que se había perdido, y tenemos que arrepentirnos de toda actitud equivocada que no va con la palabra de Dios. Entonces, ahora no estoy diciendo con esto que tenemos que bajar las defensas y tenemos que dejar a cualquier persona entrar al lugar, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener compasión por estas personas. ¿Estás dispuesto a hablarle del Señor? ¿Estás dispuesto a ayudarle de la manera que puedas? Tenemos que tener entrañable misericordia, especialmente a los que Dios ha bendecido, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a dar de nuestros recursos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Tus fuerzas quiere decir tus recursos, lo que tienes a la mano. Entonces, que el Señor nos llene de su misericordia para ser misericordiosos hacia otros. Y luego dice de benignidad. La benignidad se refiere a una bondad hacia los demás que impregna toda la persona, suavizando todos los aspectos duros, ¿verdad? Cuando somos amables, muchas veces cuando andamos en la carne queremos ser severos con las personas, pero la verdad es de que Dios no nos trata así. ¿A cuántos de nosotros cuando venimos a Jesús nos maltrata? ¿A cuántos el Espíritu Santo los ha tomado y los ha maltratado, los ha despreciado? No. La manera que Dios trata con nosotros, trata con mucha paciencia y mucha benignidad, mucha bondad. Y por lo tanto también nosotros debemos de mostrar esa amabilidad, esa bondad, esa benignidad hacia otros. Y muchas veces es difícil, ¿verdad? Porque queremos actuar en la carne, pero una vez más, ya no somos del sistema del mundo, hermanos. Ahora somos parte y formamos parte del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios funciona muy diferente al sistema del mundo. El sistema del mundo es muy rudo, maltrata, ¿verdad? Te quiere tener bajo control. Pero el reino de Dios no, el reino de Dios, la regla es el amor de Dios. Y por eso estas virtudes, la misericordia, la benignidad, son parte de nosotros caminar como miembros, como hijos del reino de Dios. ¿Ven? Es un reino diferente. Las cosas funcionan diferente en el reino de Dios que como funcionan en el mundo. Pero es lo que Jesús está haciendo con nosotros, está trabajando con nosotros. Nadie es perfecto, todos cometemos errores.
Pero el proceso de la santificación, lo que estamos pasando, nos está conformando a que caminemos bajo estas virtudes que son parte del reino de Dios. Y es un proceso de vida, ¿verdad? Alguien una vez dijo que matar a la carne es una muerte lenta, es muy lenta. Pero conforme caminamos con el Señor, Él nos va ayudando para que podamos conformarnos a la imagen de Jesús, a la imagen de Yeshua. Ok, la siguiente es humildad. Entonces, este es el antídoto perfecto contra el amor propio que envenena las relaciones humanas, ¿verdad? Porque nuestra tendencia como humanos es ser egoístas. Todo para acá, todo para acá, todo para acá. Pero la humildad del Señor no se enfoca en uno mismo, sino que se enfoca en otros, ¿verdad? Hay en vosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y vino a este mundo, dice que murió y murió muerte de cruz. Entonces la humildad es someternos a Dios, es someternos a su palabra y es enfocarnos también hacia afuera de servir a otros, ¿verdad? Ya lo he dicho en el pasado que a veces estábamos pasando por situaciones tremendas, pero viene gente y me cuenta, hermano, estoy pasando por esto y obviamente los que sí los ayudamos, lloramos por ellos, pero dentro de mí estoy diciendo, si supieras tú lo que estoy pasando yo, ¿verdad? Pero esa es la humildad que Dios pone en nosotros para de todas maneras, aunque estemos pasando por cosas dificultosas, de todas maneras servir a los hermanos, servir a las personas, ¿verdad? En la carne dirás, ¿de qué te estás quejando? Eso no es nada, déjate cuento lo que me está pasando a mí. Entonces, ¿qué pasaría? Pues nunca ministraríamos a nadie. Nunca ayudaríamos a edificar a nadie, a exhortar a nadie. Si funcionáramos de la manera que funciona este mundo, que todo es egoísmo. Entonces, la humildad dice, no, ayúdalo, ayúdala. Ora por él, ora por ella. Ayúdalo económicamente. Llévalo a este lugar, llévalo a este lugar. ¿Verdad? Tenemos que estar dispuestos para ayudar, hermanos, a caminar en humildad. ¿Verdad? A caminar, a amar la justicia, a hacer justicia y caminar humildemente con nuestro Dios. ¿Verdad? El reino de Dios. Ya no somos parte de este mundo. Ese sistema está muerto para nosotros. Ahora somos parte del reino de Dios. Y todos, hermanos, hemos cometido errores. Todos a veces sentimos actuar en la carne, pero ya no podemos. ¿Por qué? Porque somos miembros del reino de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una de estas palabras, que no nos creamos de más, que seamos humildes, ¿verdad? A ver, yo conozco personas que les encanta hablar de lo que andan, no, que yo tengo un grado de acá, tengo otro grado de allá, y que me saqué esto y que me saqué lo y se le llevan hablando de ellos mismos y eso a mí es una de las cosas que me apagan a mí, no sé, tengo ganas de irme de ahí, ¿verdad? No debemos de jactarnos, hermanos, de nosotros mismos, debemos de darle toda la gloria y la honra a Dios y enfocarnos en ayudar a otros en vez de enfocarnos en nosotros mismos. Amén. Si algo hemos sido, si algo somos, si algo seremos, que sea todo para la honra y la gloria de Dios. Amén. El mundo te enseña que hables muy bien de ti. Yo tengo muchos problemas cuando he ido a entrevistas del trabajo y cosas así, porque uno tiene que hablar de uno mismo, ¿verdad? No, que yo hice que esto y lo otro, que moví el sol para acá y las estrellas para allá, y que caminé sobre agua, y se tiene que uno autojactarse para impresionar a los que los están entrevistando, ¿verdad? Yo siempre he tenido problemas con eso, porque no me gusta hablar de mí mismo, ¿verdad? Me gusta que el Señor se glorifique en mi vida. Y es algo que tenemos que aprender porque, una vez más, no estamos viviendo en el sistema del mundo, ahora vivimos en el reino de Dios.
Mansedumbre. La mansedumbre habla del poder controlado. La voluntad de sufrir daño o insulto en lugar de infligir tales daños. En otras palabras, no respondemos como responde el mundo, ¿verdad? El mundo te dice, véngate, hey, no te dejes, pégale, véngate, toma represalia. Pero la mansedumbre dice, no, yo puedo hacerlo, pero decido no hacerlo, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo de mansedumbre tenemos que Jesús? Que siendo el Hijo de Dios, ¿se acuerdan cuando vinieron a arrestarlo y Pedro sacó la espada y le cortó? Dice, Pedro, ¿que no sabes que puedo orar a mi Padre y puede mandar legiones de ángeles para que me rescaten? Dice, no, dice el Hijo del Hombre, yo doy mi vida por mí mismo. Entonces, esa es mansedumbre, es poder controlado. Tú puedes tomar represalia, a lo mejor tú eres más fuerte que la persona que te está ofendiendo, pero escoges no hacerlo por amor al Señor. La mansedumbre. Moisés dice la palabra de Dios que no había hombre más manso que él. Lo empezaron a atacar su hermano y su hermana, ¿se acuerdan? Y Dios los castigó a Miriam, le cayó lepra porque andaba hablando mal de Moisés, pero Moisés no se defendió. Y dice que la palabra de Dios que no había hombre más manso en todo el mundo. Y pónganse a pensar en Moisés. Si de veras estudian lo que fue Moisés, se van a dar cuenta que fue mucho más. Cuando dice que fue un príncipe y educado en todas las cosas de Egipto, no nomás fue de educación, él era un general, él era un soldado, era un hombre valiente, de mucha fuerza, mucha potencia, un gran líder. Entonces, si Moisés hubiera querido, hubiera tomado su cayado y les hubiera callado a Miriam y a Aarón, pero caminaba en mansedumbre. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios las cosas funcionan diferente, ¿verdad? Si queremos caminar como hijos de Dios en este reino, es lo que Dios espera de nosotros. Por eso es que debemos de dejar de ponerle tanta atención al mundo y de veras meternos a la palabra. Y hermanos, lo que estoy predicando esta mañana es duro también para mí. No crean que es muy fácil. Es duro para nosotros porque luchamos contra la carne. Luchamos contra las mentiras que nos dice el mundo. Luchamos contra el enemigo. Pero como oramos ahora más temprano, que dijimos, ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Y así como los montes rodean a Jerusalén, dice que también el Señor rodeará a su pueblo. Amén. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces tenemos que dejar de confiar tanto en nosotros y poner nuestra confianza en el Señor. Paciencia. Es lo opuesto a la ira rápida, el resentimiento o la venganza, y esto personifica a Jesús, nuestro Mesías. Soporta la injusticia y las circunstancias problemáticas con la esperanza de un alivio venidero. En otras palabras, somos pacientes en las pruebas, ¿verdad? Todos hemos pasado pruebas duras. Y yo sé que unos han pasado pruebas más duras que otros, ¿verdad? Y cuando estamos en la prueba, queremos que el Señor la resuelva ya. Señor, ¿dónde estás? Quiero que resuelvas mi prueba, quiero que me saques, pero ya. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios dice que la paciencia tiene que correr su curso. ¿Verdad? Dios usa las pruebas para forjar y formar nuestro carácter. Y la prueba, hermanos, va a durar el tiempo que sea necesario para que nuestro carácter en el Señor sea formado. Amén. Entonces, ¿qué nos da el Señor? Nos da paciencia, perdurancia. Nos ayuda para que podamos pasar esa prueba. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con Pedro? Y le dijo, Pedro, el diablo ha pedido zarandearte. ¿Y qué le contestó Jesús? No, pero yo ya lo bofeteé y lo despedí. No, ¿qué le dijo Jesús? De Pedro, estoy orando para que tu fe no falle. En otras palabras, hay ciertas cosas en la vida, hermanos, que tenemos que pasar. Son duras, yo sé. Pero por eso debemos de poner nuestros ojos, nuestra vista en el Señor en ese tiempo y de veras orar, acercarnos a Él. Decirle, Señor, dame las fuerzas para poder vencer, para poder llegar.
Ayúdame a entender lo que me estás enseñando con todo eso, porque cuando salgas al otro lado, y la prueba se va a acabar, hermanos. Las pruebas vienen y cuando se cumple su propósito, gracias a Dios se acaban. Pero durante ese tiempo tenemos que aprender a glorificar a Dios, tenemos que aprender a darle gracias y también tenemos que pedirle, Señor, ¿qué me estás enseñando por medio de esta prueba? La paciencia, ¿verdad? Poder perdurar durante el tiempo de la prueba. No nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta oír que van a sufrir? A nadie, no nos gusta, hermanos, pero es parte de la vida. En la vida tendremos tribulación, dijo Jesús. Es parte de vivir. Y a nosotros acercarnos más a Dios, a nosotros practicar las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios. El Señor nos ayuda y maduramos en Él para poder atravesar por las pruebas que la vida nos manda. Entonces, no debemos estar cómodos en este mundo, nunca. Debemos estar más cómodos en nuestra relación con Dios que tratar de estar cómodos en esta vida, porque esta vida se acaba. Acuérdense que Dios nos está preparando con todo lo que pasamos cuando nos vayamos a vivir a nuestro hogar verdadero. Este no es nuestro hogar, ¿verdad? Por más bonita casa que tengas o trabajo, lo que sea, este mundo no es nuestro hogar. Vamos de pasada. Entonces, una virtud es la paciencia. Señor, esta mañana yo te pido, cualquiera que esté escuchando mi voz y esté pasando por duras pruebas, yo te pido que tú les des las fuerzas para que puedan perdurar, Señor. Esa paciencia, Señor, que necesitan hasta el momento en que llegue tu respuesta, Padre. Fortalécelos a mis hermanos, a mis hermanas. Dales las fuerzas que necesitan para poder perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ahora vamos a Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, escriban sus papeles. Jesús es el modelo del perdón, habiendo perdonado todas nuestras ofensas en contra de Él. Jesús es el modelo del perdón, habiendo perdonado todas nuestras ofensas en contra de Él. Entonces, pues, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Y el perdonar a las personas es un acto de voluntad. Nunca vamos a sentir, hermanos, perdonar a nadie. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacerlo. Y el modelo que tenemos es Jesús. ¿Sabe cuántas veces no lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces no hemos pecado? Pero siempre que venimos a Él, Él nos perdona. Entonces, tenemos que perdonar. No hay otra. Es difícil, es duro. Y perdonar no quiere decir necesariamente que perdonaste y se acabó. A veces tienes que luchar y seguir en el nombre de Jesús. Perdono a esta persona, perdono. Hasta que llegue el momento donde tu corazón de veras está liberado. Has perdonado el corazón. A veces toma tiempo. Pero tenemos que hacer un acto voluntario de decir, ¿sabes qué? Yo perdono a esta persona. Sí, me hizo esto, me hizo lo otro, pasó esto, pero perdono a esa persona. Hermanos, tenemos que perdonar. Dice la palabra de Dios que si no perdonamos a los que pecan en contra de nosotros, tampoco nuestro Padre Celestial va a perdonar nuestros pecados. Es una cosa seria. Entonces, no hay opción. Somos parte del reino de Dios. Estamos bajo el Rey Jesús, Yeshua. Tenemos que perdonar. Entonces, no, este tema de perdonar puede ser una predicación completa. No voy a entrar mucho en ella. Simplemente decir, el perdonar nos libera del ofensor y entonces le da libertad a Dios para tratar con él o ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no perdonamos, ahí están. Es como que estamos jalando una carga muy pesada. Y cuando perdonamos, soltamos, ¿verdad? Es más bien para nuestro beneficio. Porque la persona que te hizo algo, a lo mejor nunca cambia. Pero el perdonar nos suelta a nosotros, nos libera
para que podamos servir a Dios con libertad. Entonces, ¿qué pasa? Soltamos y se los entregamos a Dios. Señor, encárgate de él, encárgate de ella. Yo no puedo. Amén. Pero dice la palabra de Dios, dice, si hay alguna ofensa, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué pasó con Jesús cuando estaba Yeshua en el madero? ¿Qué dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y todos los que estaban ahí se impactaron. El soldado romano dijo, ciertamente este era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Porque los romanos eran crueles. Cuando llegaba el tiempo de crucifixión, lo hacían con mucho gusto. Eran crueles, era uno de sus pasatiempos. Y yo me imagino que crucificaron a miles de personas y ninguna de estas personas hizo lo que hizo Jesús. Entonces cuando Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, todos se quedaron impactados, ¿verdad? El incomprensible amor de Dios. Entonces, de igual manera nosotros tenemos que escoger perdonar, que Dios nos ayude, que Él nos dé las fuerzas, su gracia, su misericordia, para poder perdonar de corazón. No hay otra, hermanos, tenemos que hacerlo. No hay otra. Es muy difícil, sí. Es difícil, pero sí podemos hacerlo. Si el Señor nos dijo que lo hagamos, es porque sí podemos. Y yo comprendo, a veces es difícil, pero sí lo podemos hacer en el nombre del Señor. Si ocupas ayuda haciéndolo, busca a alguien, busca a un hombre, una mujer de Dios maduro, madura, que te ayuden a orar para que saques esas cosas de tu corazón y para que puedas ser libre para servir al Señor. Amén. Ok, vamos al verso 14. Dice la palabra de Dios, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es la unidad, la unión perfecta. Entonces, escriban sus papeles. El amor que verdaderamente une a la iglesia es el perfecto amor de Dios. Entonces, el amor de Dios viene de lo alto y no tiene su origen en esta tierra, ¿verdad? Los griegos tenían diferentes palabras para amor. El amor entre hermanos, el amor sexual, el amor entre cónyuges, entre amigos. Pero el amor de que está hablando aquí es el amor agapeo o agape, que es el amor que no tiene su origen en esta tierra, sino que tiene su origen en el cielo. ¿Y cómo nos llenamos de este amor, hermanos? Pues tenemos que buscar ser llenos más y más del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que el fruto del Espíritu, donde es en Gálatas capítulo 5, habla del fruto del Espíritu Santo? Y uno de los del fruto del Espíritu Santo es el amor, ¿verdad? El amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es lo que nos causa a uno amar al homosexual, amar al transgénero, amar al homicida, amar a la persona maloliente, ¿verdad? Las personas que todos rechazan. ¿Por qué? Porque el amor de Dios mira más allá de lo que vemos con los ojos físicos y mira hacia el corazón, ¿verdad? Entonces, de repente, miramos a una persona y no vemos necesariamente un pecador, sino vemos a una persona cautiva que necesita ser liberada, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el amor de Dios, vemos a nuestro semejante no con los ojos terrenales, ¿verdad? Los ojos de este mundo que juzgamos y condenamos, sino que los vemos como una persona cautiva, como un príncipe, una princesa cautiva que necesita ser liberada. Pero eso es lo que viene del amor de Dios. ¿Cómo nos dio el Señor a nosotros? ¿Verdad? Algunos de nosotros, algunas personas, gracias a Dios, nosotros nacimos en la iglesia, pero pueden oír los testimonios de otros. Eran homicidas, eran crueles, robaban, asaltaban, mataban, estaban adictos al alcohol, a las drogas, eran estafantes, estafaban a la gente y tantas cosas. Pero ¿qué pasó? El amor de Dios los alcanzó. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos llene más de su Espíritu Santo para que
miremos a las personas no con los ojos carnales o terrenales, sino con los ojos del amor de Dios. Amén. Y una vez más, no es inherente a nosotros, no nace en nosotros, sino que viene de lo alto, es el amor de Dios. Es ese amor incomprensible. Entonces cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, no podemos comprender ese amor que Dios tiene hacia nosotros y que tiene hacia todos los seres humanos. Que Dios nos ayude para poder ganar almas, para poder traer almas y dirigirlas a Jesús, ¿verdad? Dirigirlas hacia Él, porque Él es el que los ama, Él es el que los cambia, ¿verdad? A la Biblia la compara a pescar hombres, ¿verdad? Entonces hay un dicho que dice, tú los pescas y Dios los limpia, ¿verdad? Porque vienen a los peces de diferentes maneras, ¿verdad? Las personas vienen al Señor de diferentes maneras en sus vidas, ¿verdad? No sabemos qué es. Pero el amor de Dios, la compasión de Dios, los salva, los limpia, los libera, los purifica y los llena de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, un elemento del fruto del Espíritu Santo, como dijimos, es el amor. Entonces, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, un capítulo muy famoso, habla del amor de Dios. Léanlo. Vamos a seguir. No está con el 3. Es 15, ahí dice 15. ¿No? Ok, me equivoqué, le puse ok. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Escriban sus papeles. La paz de Dios aquí habla de la paz que tenemos con Dios por medio de la salvación y la consecuente paz que derrama sobre nosotros. En otras palabras, ya tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Ya Dios no está en nuestra contra porque hemos sido reconciliados con Él. Pero ahora, a causa de esa salvación, Dios sigue derramando su paz sobre nosotros. Necesitamos, hermanos, la paz de Dios en nuestras vidas para poder seguir adelante. La paz de Dios es la que guarda nuestros corazones y pensamientos en Jesús nuestro Mesías. Y la necesitamos especialmente en estos tiempos, ¿verdad? ¿Verdad que miren, hay muchas personas en estos días, incluyendo personas en la iglesia, que toman medicamentos para la ansiedad y para el temor. No sé si sabían eso. Pero lo que necesitamos, hermanos, es ser llenos de la paz de Dios. Hay una oración que yo siempre hago y le digo, paz de Dios, no me recuerdo dónde está, si es no me puedo recordar estos momentos, pero dice, le pido paz de Dios que sobrepasas todo entendimiento. Guarda mi corazón y mis pensamientos en Jesús, en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías. Guárdalos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces las cosas de la vida vienen y amenazan con robarnos la paz, robarnos nuestra estabilidad mental, amenazan con volvernos locos. Pero es esta paz de Dios la que Él derrama sobre nosotros. Dice la palabra de Dios, dice, no estéis ansiosos por nada. Ahí está la clave. Dice, sino presentad vuestras peticiones a Dios con ruego, ¿verdad? Y agradecimiento. Y sed agradecidos, ¿verdad? Entonces, oramos a Dios, le presentamos nuestras necesidades y somos agradecidos y le damos gracias también. Y promete, dice ahí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Necesitamos la paz de Dios. Pero fíjense lo que dice aquí, dice que la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados, es de nosotros, nos pertenece a nosotros. La paz de Dios es una de las virtudes, es uno de los beneficios, es una de las bendiciones que es de nosotros, ¿verdad?
para poder tener paz en medio de todo lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Verdad? Para que no andemos reaccionando como reacciona el mundo, porque el mundo quiere autopreservación a toda costa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que encuentra su vida en este sistema, dice, la va a perder, porque todo es temporal. Pero la paz de Dios dice, no temas, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar a pasar por lo que estás pasando, te voy a ayudar en esta vida y al final te voy a dar la vida eterna. Es lo que dice la paz de Dios. Entonces, la paz de Dios junto con la paciencia nos ayudan a atravesar las cosas que tenemos que atravesar en esta vida. Y debemos estar pidiéndole, Señor, lléname de tu paz. Guárdame, guarda mi corazón, mis pensamientos, guárdame. Señor, estoy pensando cosas que no debo, guárdame. Y la paz de Dios, hermanos, nos sostiene, nos mantiene esta preciosa paz. Debemos tener una actitud de gratitud en todos los aspectos de nuestras vidas. Esa es otra clave de ser agradecidos, de darle gracias a Dios, no importa qué es lo que estemos pasando. Vamos a seguir, verso 3:16, dice, o es 18. No, dice 16, pero arriba. Ok. No sé qué me pasó cuando estaba preparando, pero no lo hice bien. Lo bueno es que puse la escritura correcta. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra de Dios es la que nos exhorta y nos enseña en toda sabiduría espiritual. Si no estás leyendo la palabra de Dios, no estás recibiendo exhortación, no estás aprendiendo sabiduría espiritual. Y exhortar quiere decir corregir con buenas palabras. Cuando tú exhortas a alguien, le hablas con buenas palabras y le dices, hermano, mira esto, mira lo otro, no está bien esto, lo otro, pero lo haces de una manera amable. Eso es lo que quiere decir exhortar. Y dice, entonces la palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, nos enseña en toda sabiduría espiritual. Entonces, es bueno escuchar predicaciones, sí, y enseñanzas, pero nada puede reemplazar la lectura personal de la palabra de Dios. Todos lo tomamos, en este país, hermanos, tomamos la Biblia a la ligera, ¿verdad? No me acuerdo cuántas versiones hay en inglés y hay como unas 15 en español. Pero tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición y no la leemos. Pero mira a nuestros hermanos en la China, a nuestros hermanos en los países musulmanes, donde son perseguidos por su fe, y te vas a dar cuenta que para ellos, cuando reciben su Biblia, la toman porque lo toman como si estuvieran muriendo de hambre físicamente, ¿verdad? Y la devoran, y devoran las escrituras. Y nosotros aquí la tomamos a la ligera. Tenemos que personalmente leer la palabra de Dios. Y si no entendemos, decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que leo. No entiendo. Hay muchos recursos, hermanos, muchos comentarios. Se puede meter uno al internet en lugares donde tienen concordancias y puedes leerlo en el idioma original, el hebreo, el griego, y no hay excusa, pero tenemos que decidir que vamos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos exhorta, nos corrige, donde necesitamos ser corregidos, y también nos enseña en toda sabiduría espiritual. Entonces, al vestirnos de la conducta piadosa, lo que estamos hablando, de la cual hemos hablado, ¿de qué hemos hablado? Hablamos de entrañar misericordia, benignidad, humildad, hablamos de mansedumbre, paciencia, hablamos de perdonarnos los unos a los otros, hablamos del amor de Dios, hablamos de la paz de Dios. Cuando nos vestimos de estas virtudes, ¿verdad? Nos despojamos de las vestiduras malolientes y sucias, arrugadas del pecado, y nos ponemos las virtudes de Dios. Entonces, al vestirnos de la conducta piadosa de la cual hemos hablado, entonces nacerán en nuestro corazón cantos de agradecimiento a Él. Por eso le puse a este mensaje el cántico de nuestra vida. ¿Qué clase de canto está cantándole nuestra vida
a Dios. Cuando Dios escucha el cántico de nuestra vida, ¿qué está recibiendo? Quejas, ¿verdad? Me acuerdo que, no sé si ustedes saben me da un poco de risa de lo que se llama country music o música del campo, en inglés lo llaman country music, es un género de música. Es como equivalente a las rancheras mexicanas y cosas así. Pero me daba risa porque dice dice, no, dice, lo único que cantan en el country music es de la mujer que lo dejó, el perro que se le murió, el caballo que tuvo que vender y la cerveza que le salió mal, ¿verdad? En otras palabras, puras cosas negativas. Entonces, la pregunta es, cuando nuestra canción, el cántico de nuestras vidas sube al Señor, ¿qué está escuchando el Señor? ¿Está escuchando negativismo? ¿Está escuchando quejas? ¿Está escuchando tal vez hasta pecado? ¿O está escuchando una armonía aceptable de Él, de una vida santa, una vida humillada, una vida rendida a Él? ¿Qué está escuchando el Señor cuando llega el canto de nuestra vida a Él? Déjenme decir una cosa. Hay una diferencia en aquellos que cantan y los adoradores. Lo voy a volver a decir. Hay una diferencia en aquellos que cantan y los adoradores. Una persona puede tener el don del canto y no ser adorador. Yo los he conocido. Tienen voces preciosas, hasta hacen grabaciones, pero no son adoradores. Y de otra manera, un creyente tal vez no tenga el don de cantar, y créanme, los he escuchado, pero son verdaderos adoradores. ¿Verdad? Yo los he visto en todos lados donde el Señor me ha conseguido estar en trabajo, en todos lados. Estas personas siempre están cantando, ¿verdad? Y tú los escuchas y sabes que están desentonados, que no es su don el don de cantar. Pero ¿sabes qué? Son adoradores. Y el canto de su vida, ¿verdad? Siempre están glorificando a Dios. Sube a la presencia de Dios y el Señor no se fija, ¿sabes qué? Está desentonada esta, no voy a recibir su adoración. No, el Señor mira el canto de nuestras vidas, cómo estamos viviendo, si lo estamos agradando a Él. Y es una persona que yo conozco, hermanos, y ese tipo de personas la dejó su esposo. Ella tenía mucho de qué quejarse, pero cuando yo la miraba, me saludaba con una sonrisa y siempre estaba cantando. Y como les digo, créanme que no tenía el don de cantar, pero estaba adorando. Era una verdadera adoradora, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos las vidas que debemos de vivir, poniéndonos estas virtudes, siendo agradecidos con Dios en toda situación, entonces solos empezamos a cantar, ¿verdad? Estamos cantando siempre. A veces hasta la gente se enoja con nosotros porque estamos cante y cante, pero estamos elevando a Dios el canto de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Sale esos cantos de nuestro corazón y estamos adorando a Dios. Somos adoradores, ¿verdad? Somos adoradores. Y el canto y la canción no está limitada a los que tienen el don. Los que tienen el don del canto y la música son personas que Dios levanta para que dirijan, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría que se pusiera de pie a alguien, los dirigiera, que canta desentonado, que no canta bonito? Entonces, es un don. Dios lo dio para que dirijan a las personas en canto, en alabanza, ¿verdad? Es importante, es necesario. Pero no quiere decir necesariamente que sean adoradores. De la misma manera, una persona que no tiene el don del canto no quiere decir que no sea adorador. Entonces, cuando vivimos estas vidas que el Señor nos está llamando a vivir, entonces sale de nosotros el cántico de nuestras vidas y sube al Señor y el Señor lo acepta, ¿verdad? Cuando estamos viviendo nuestras vidas como debemos vivirlas. Sí, estamos luchando. Sí, estamos batallando. La vida es una lucha, es una batalla. Y todos tenemos diferentes batallas, diferentes luchas. Unas son más obvias que otras. Pero el punto es que tenemos que luchar. Amén. ¿Qué dice Efesios capítulo 6:10? No tenemos lucha
contra carne y sangre. En otras palabras, hay una lucha, estamos batallando, estamos luchando, estamos caminando, pero no debemos dejar de luchar y batallar, hermanos. Ese es el punto. Entonces, que el canto de nuestras vidas, el cántico de nuestras vidas suba a la presencia de Dios y que sea una armonía, un canto, una melodía agradable delante de su presencia. Acuérdense, somos amados, somos santos, apartados y somos amados de Dios. Dios nos ama mucho y Él está obrando. ¿Estás pasando por problemas ahora? Dios está obrando. Como dice ese canto, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Y créelo. Él está trabajando. Ok, vamos. Último versículo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Le da gracias a Dios, al Padre, dijo, porque de tal manera amó al mundo que mandó a su Hijo. Gracias por mandarlo, Señor. Entonces, escriban sus papeles. Hacer o decir algo en el nombre de Jesús significa que actuamos consistentemente con quien Él es y lo que Él quiere. Una vez más, hacer o decir algo en el nombre de Jesús significa que actuamos consistentemente con quien Él es y lo que Él quiere. Pónganse a pensar en eso. No quiere decir, oh, ¿sabes qué? Voy a ir a robar un banco en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Dios me ayude a robar ese banco con todo éxito. O sabes que voy a ir a vengarme, voy a ir a golpear a esta persona en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Dios me ayude a poder hacerlo con éxito. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Hay personas, tristemente, que están en el narcotráfico y que adoran a lo que llaman la Santa Muerte. No sé si se han dado cuenta. Pero hermanos, la muerte no es ni santa. La muerte de santa no tiene nada. ¿Verdad? Y estas personas hacen ofrendas, adoran a estos demonios, estos principados, para que tengan éxito haciendo sus maldades. No entienden que están invitando a la muerte a sus vidas y a la de sus hijos. Están venerando a este principado. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto no quiere decir que vamos a hacer todo en el nombre de Jesús que queramos, ¿verdad? Quiere decir que cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, lo estamos representando a Jesús. Somos embajadores de Él. Entonces todo lo que hacemos debe de honrar a Jesús, ¿verdad? Yéndonos a trabajar para proveer, amando a nuestros cónyuges, nuestras esposas, amando a nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos, predicando, lo que sea, lo que el Señor nos ha llamado a hacer, negocios, ¿verdad? Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, es consistente con quien Él es y lo que Él quiere de nosotros. En otras palabras, todo lo que acabamos de estudiar esta mañana, eso es hacer las cosas en el nombre de Jesús. Hacer las cosas de la manera de Jesús y no de nuestra propia manera. Demos entonces gracias siempre, como dice la palabra de Dios. Demos gracias a Dios Padre por haberlo mandado. Sin Él estuviéramos perdidos sin Jesús. Yo no estuviera aquí de pie. Amén. Entonces vistámonos de las virtudes, de la gracia de Dios y que Dios nos ayude a caminar en esta vida como debemos, en santidad, como santos que somos y amados de Dios. Somos amados de Él. Qué hermoso eso. Qué hermoso eso. Ok, en conclusión, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de dirigir nuestra conducta de acuerdo a los principios bíblicos. Nuestra actitud piadosa entonces será como una hermosa canción dirigida hacia nuestro Dios. El cántico de nuestras vidas. Que sea una melodía hermosa que suba delante de la presencia de Dios y que bendiga a Dios.
Padre, te damos gracias estos momentos, te alabamos y te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra santa. Te damos gracias que tú estás con nosotros, que no tenemos que caminar este camino solos, sino que tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos apodera, que nos capacita, Señor, para poder llevar a cabo tu trabajo y tu obra. Bendice a todos mis hermanos que me están oyendo. Bendice a los que no te conocen, tal vez. Señor, que ellos te conozcan. Que ellos entreguen su vida a ti, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y tenga de su paz de su shalom. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa y que la bendición de nuestro Dios sea sobre ti. Shabbat shalom. Shabbat shalom.